Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí para continuar nuestro estudio de Mateo. Ahora ya vamos en el capítulo 28. Ya es el último capítulo de este evangelio que en cuanto a capítulos pues es el más largo. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Qué les parece? Señor, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que ha sido sin duda un alimento sólido para nuestras vidas, Señor, de la cual queremos alimentarnos todos los días para crecer sanamente en la fe. Ayúdanos, mi Dios, a escucharla, a atesorarla en el corazón, Señor, y a darnos esa fe, Señor, para llevarla por obra, Señor, esa fe que es madura, Señor, que tiene una convicción sólida de creer y de hacer, de llevar a cabo, que es lo más importante, dar ese testimonio de vida, de ese nuevo nacimiento que ha estado en nuestros corazones y que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir creciendo y madurando en la fe. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya vimos la semana pasada todo lo que sucedió en este juicio pues arbitrario, en este juicio que se llevó a cabo con mucha corrupción acerca del Señor Jesús y que lo llevó a su muerte. También pudimos darnos cuenta de cómo cada uno pues por voluntad propia fue haciendo lo que ya estaba sí profetizado, pero cada quien tuvo esa decisión de llevar a cabo su parte dentro de, como dice nuestro pastor, de esta película que ya está totalmente contada, pero cada quien elige esa parte que va, ese personaje que va a representar, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a ver la resurrección. Dice así en el capítulo 28, en el primer versículo. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces vemos que pasado el día de reposo, dice que al amanecer del primer día de la semana fue la resurrección del Señor Jesucristo, y en esto sí es algo que se concuerda, fue un día domingo, que es el primero de la semana, en el que el Señor resucitó, y esto es por lo cual nosotros también nos congregamos en este día, recordando este hecho glorioso, y que sin duda alguna es el que hace, digamos así, una diferencia muy grande entre el cristianismo y cualquier otro tipo de creencia o cosmología, porque pues nuestro fundador ha resucitado, cosa que no pueden decir de los fundadores de otras tipo de cosmovisiones, ¿no? Entonces la tumba del Señor Jesús hasta la fecha está vacía, y así se va a quedar vacía porque Él vive y reina eternamente y para siempre, amén. Entonces este hecho de la resurrección siempre ha sido atacado, o por obvias razones, porque es lo que sin duda alguna nos identifica, por así decirlo, y nos diferencia también, como ya se lo comenté, y en todo lugar siempre ha sido atacado este hecho. De hecho, pues en los primeros, en los primeros escritos, y aquí lo dice muy bien, cómo trataron todo el grupo religioso de tapar que la resurrección de Jesús había sido un hecho. Incluso vamos a ver cómo ellos sobornan a los guardias y tratan de que todo esto no se sepa. Sin embargo, pues es algo que es conocido, y se considera que es precisamente por las evidencias tan grandes de la resurrección de Cristo, es este hecho histórico que es verdadero totalmente, o sea, no hay nada que lo pueda refutar. Nada sólido, habrá mucha gente que tenga sus ponencias, etcétera, pero sólido no hay nada que lo pueda refutar.
Y es esto lo que marca el antes y después de Cristo. Es justamente la resurrección de Cristo lo que hace que se vuelva a contar el tiempo en el antes y el después de Cristo, que se cuenta desde su nacimiento, pero es este hecho el que marca ese parteaguas en la historia y que ahora nosotros conocemos como eso, los años antes y después de Cristo. Entonces vemos aquí a estas mujeres, María Magdalena y la otra María, que también por los otros evangelios sabemos que se menciona una Juana, a una Salomé, o sea, por lo menos al sepulcro, muy de mañana este domingo, iban por lo menos 4 mujeres de las que se mencionan en los distintos evangelios. Usted sabe que los otros evangelios también dan diferentes datos y aportan diferentes vistas del mismo hecho. Y como bien dicen muchos, el hecho de que a veces se complementan y que aporten diferentes datos, pues nos da una certeza de ser real, porque si 2 o 3 personas, y en este caso 4, dieran exactamente con punto y coma los mismos hechos, pues estaría de dudarlo, será de que se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, el hecho es de que ellos, pues, tuvieron diferentes visiones, como es naturalmente en todo cuando hay más de una persona observando, ¿no? Entonces ellos aquí anotan a estas 4 mujeres por lo menos, y vemos estas mujeres que van con esa pasión por el Señor a hacer su servicio de ungir su cuerpo, cosa que no pudieron hacer cuando José de Arimatea, y se considera que también estaba este fariseo Nicodemo allí en la cruz, bajaron al Señor Jesús en una escena dramática, lo envuelven en sábanas, y ya me imagino el haber tenido el cuerpo del Señor Jesús ahí junto a ellos, decir, Señor, ¿qué te hicieron? O sea, de verdad que debió haber sido un hecho dramático, y ellas lo siguieron, vieron en dónde fue sepultado, y ellas van cargaditas en la mañana. ¿Por qué digo que van cargaditas? Porque ellas iban a presentar un servicio al Señor, y ellas, estoy segura que llevaban todo lo que necesitaban y más. ¿Sí o no? Así somos las mujeres. Si no, pues revise usted la bolsa de una mujer cuando sale. Digo, la leyenda de la bolsa de la mamá, esa siempre va a ser de que, mamá, quiero y saca un dulce, saca la pastilla si es necesario, saca esto, saca el otro. Es algo que es muy de nosotras las mujeres, y más cuando tenemos pasión por un servicio. Yo he tenido el privilegio de estar con hermanas sirviendo, y también en lo secular, por ejemplo, en grupos de limpieza, y aunque vayas a lugares en donde ya están las cosas, digo, hay hermanas que se llevan sus propias cubetas, sus propios trapeadores, sus propios trapitos, su propio todo, porque es una pasión por el servicio y lo quieren hacer de tal forma que se apasionan y llevan todo lo necesario. Y yo me imagino que ellas pues llevaban mucho más de lo que necesitaban, entre las especies, los ungüentos, las sábanas, los lienzos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellas en otro evangelio cuenta que iban pensando a ver quién les iba a abrir el sepulcro. Pero el Señor, que está en todo, obviamente, pues ahí está el ángel, ¿no? Abriendo el sepulcro. Y así como le comento, esa es una característica de nosotras las mujeres, siempre estar preparadas para todo y cargar con todo, pero también a veces emocionalmente nos pasa, ¿no es cierto? También el diseño de Dios a veces nos hace a nosotros como cargarnos mucho emocionalmente, tenemos mucho esa tendencia, ¿no? Y en ese sentido se ve la preocupación de las mujeres, no más que los hombres, pero quizás se manifiesta más, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño anda afuera, pues es más seguro que la mamá ande ahí sobre él, a ver en dónde estás, cómo estás. No que, le repito, no que el varón no se preocupe, pero se manifiesta o le afecta menos. Y en ese sentido, también podemos ver esta parte del Señor Jesús de cuidar el corazón de ellas. Se les manifiesta primeramente a ellas. Estoy bien, estoy resucitado. O sea, él sabía la carga emocional que ellas también tenían, y cómo ellas estaban, pues a lo mejor angustiadas aún por haber visto todo lo que vieron, por haber visto tanta injusticia, todo el odio descargado sobre el Señor Jesucristo de todo el grupo religioso. Y ahí el Señor Jesús dice que sale a su encuentro. Es algo muy bonito, muy interesante, es una palabra que a mí me edifica, porque en nuestros momentos de mayor carga el Señor sale a nuestro encuentro, ¿no es cierto? Es algo maravilloso, es algo que podemos nosotros ahora como cristianos experimentar, que no es algo solamente que nos pase a nosotras, también los hombres también llegan a cargarse. En este caso lo hablo así porque pues son mujeres, ¿no? Pero cuando uno tiene esos momentos de oscuridad, por así decirlo, en donde está uno tan cargado, el Señor Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice, todo está bien, no temas. O sea, y vemos allí ese cuidado del Señor.
Y ese puede ser uno de los muchos motivos por el cual Él se le presenta primeramente a las mujeres, conociendo ese diseño, cuidando en todas las áreas, dándoles ese cuidado, como dice la Biblia, como ese vaso frágil, ¿no? O sea, Él lo entiende. Y les deja ahí a un ángel que les abre el sepulcro. Digo, esto cabe aclarar que el ángel no abrió el sepulcro para que el Señor Jesús saliera. No, el Señor Jesús no ocupó de nadie. O sea, Él ya había resucitado, Él no ocupaba nada ni nadie, Él por su propio poder, Él ya había salido del sepulcro. Él abre el sepulcro para que las mujeres vieran dentro de Él y que observaran que ya no estaba allí, ya no estaba allí. Entonces vemos esto también muy interesante, la aparición de este ángel que solamente se menciona como ángel en Mateo y en Juan. Tanto Marcos como Lucas hablan de varón o varones, o sea, no utilizan esta palabra ángel. Y en el caso específico de Mateo, podemos notar que está escrito para un pueblo judío. Y entre los judíos, en el Talmud, ellos tenían dentro de su teología judía lo que es el estudio mucho de la angeliología. Incluso ya se considera que le estaban dando como algo un poco místico en esa parte. A ellos, a los ángeles, ya habían inventado nombres de otros ángeles, ya había una desviación bastante interesante allí, y eso no es de ellos nada más. Muchas de las cosmovisiones de nuestros tiempos también han nacido por supuestas revelaciones de los ángeles, ¿no? Entonces, ellos ya estaban muy desviados en esa parte. De hecho, aquí vemos cómo presenta al ángel pues al servicio de Dios. También los Hebreos, que es otra epístola dirigida al pueblo judío, habla de la preeminencia de Jesús sobre los ángeles, ya marcando una tendencia allí para que el pueblo entendiera que los ángeles están sometidos a la voluntad de Dios y están al servicio de Dios y operan a favor de su pueblo según Dios se les ordena. Entonces vemos aquí cómo este ángel estaba operando a favor de estas mujeres que sin duda se pueden calificar como discípulas también de Jesús, pues estuvieron escuchando el evangelio, ellas estuvieron siendo también alimentadas en ese sentido por el Señor Jesús, participando de todo su ministerio y hasta este momento pues presentando una cuestión de valentía. Aún por encima de los discípulos que en este momento ellos estaban resguardados, pues tenían miedo de ser perseguidos. Entonces vemos aquí cómo les da este anuncio al ángel y les dice que el Señor Jesús los irá a ver a Galilea. Si recuerdan, pues estaba quizás un poco más cerca a Jerusalén, pero Él no regresa a Jerusalén. Porque en el capítulo 24, si no me equivoco, en Mateo 24, en el versículo 39, Él les dice cuando tiene esta confrontación con los escribas y fariseos y de este lamento por Jerusalén, les dice, y no me veréis más hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces el Señor ya no regresa a Jerusalén, los ve en Galilea. Porque a Jerusalén, recordemos que va a venir hasta en su segunda venida cuando va a pisar el monte de los olivos. Entonces el Señor Jesús guardando su palabra, respetando todos los tiempos, cumpliendo las profecías siempre y de una manera bastante compleja, interesante, que como les dije anteriormente, si nos detuviéramos a ver cada espacio en donde se van cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, o sea, sería un estudio bastante amplio, porque son muchísimas las que se van cumpliendo, muchísimas. Entonces vamos a pasar aquí al informe de la guardia. Dice en el versículo 11. Mientras ellas iban, sucedió que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos de noche lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense, ofrecieron muchísimo dinero. Así como Dios no escatimó a su Hijo para nuestra salvación, ellos no estaban escatimando sus recursos para cubrir todo lo que habían hecho. O sea, qué tremendo es esto, ¿no? O sea, Dios dio todo por nuestra salvación y ellos estaban pero del otro lado totalmente en una necedad de querer cubrir
todo lo que habían hecho, toda la corrupción con la que habían llevado este proceso y todo el mal que habían hecho, pues habían sentenciado a un inocente a muerte. ¿Y qué muerte? O sea, es algo que de verdad debería de haber, pues, causado algo en el corazón de ellos. Yo esperaría un arrepentimiento. Sí dice la Biblia que muchos de ellos se convirtieron después, hubo muchos sacerdotes y de los religiosos que después se convirtieron. Obviamente este hecho fue algo deslumbrable definitivamente para estos tiempos. Y esta cuestión vemos que dice que se ha divulgado hasta el día de hoy. ¿Por qué lo comenta así? Porque durante todo el tiempo en la historia, en los escritos y en muchas partes, se ha dicho esto de que el Señor Jesús le robaron el cuerpo los discípulos. Algo muy chistoso también que aquí ven, fíjense, o sea, como a veces cuando la gente está autoridad y quiere encubrir en hechos son hasta absurdos. Les dicen, díganles que cuando llegaron dormidos se los robaron. Pues si estaban los discípulos se los robaron. Si estaban dormidos, ¿cómo iban a saber quién se los robó? O sea, pero a veces la gente que está en autoridad cuando hay corrupción y quiere cubrir un hecho, o sea, crea hasta cosas absurdas para tratar de cubrir pues todo el mal que ha hecho, ¿no? O sea, si estás dormido, ¿cómo vas a saber quién fue? Y luego les dicen, no, si el gobernador les quiere hacer algo, pues nosotros le sabemos cositas al gobernador. O sea, lo vamos a presionar para que ustedes pues no los maten, porque el haberse quedado dormido en una guardia era de muerte. Pero iban a presionar ahí al gobernador, o sea, conociéndole cositas allí o sacándole más detallitos que ellos sabían para que no hicieran nada. Y acerca de esto encontré unos escritos, uno muy interesante que se llama de Diálogo con Trifón, que fue escrito por por Justino, que se considera pues un apologeta, y en estos diálogos con Trifón él hace una mención muy interesante. Este escrito fue 135 a 160 años aproximadamente después de Cristo, y le voy a citar literalmente una de las partes que viene en el capítulo 108 de este escrito. Dice: Jesús, un impostor de Galilea, que nosotros crucificamos, pero que sus discípulos lo robaron por la noche de la tumba donde estaba acostado, cuando se salió de la cruz, y ahora engañan a los hombres afirmando que Él resucitó de los muertos y subió al cielo. Entonces, esto que hicieron ellos sí llegó a trascender. Lamentablemente, hasta nuestros días existen los judíos ortodoxos que siguen esperando al Mesías. O sea, que ellos no reconocen al Señor Jesús como Mesías y ellos siguen esperando al Mesías. Entonces vemos la importancia de nosotros estar bien firmes en nuestra fe y tener un conocimiento importante de este hecho y de que se haga una realidad en nuestro corazón, porque es un hecho fundamental. La resurrección de Cristo es real. Él murió para darnos vida y gracias a su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Y Él compró nuestra salvación en la cruz y pagó el precio más caro que cualquiera pudiera haber pagado. Y eso merece que lo honremos todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a pasar a la última parte de este capítulo, que es la gran comisión. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí termina el Evangelio. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho real. Jesús fue levantado de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús? Bueno, Juan 10:17 nos dice que Él mismo dio su vida y él por voluntad propia dio su vida y Él mismo la toma. Entonces en la resurrección participa el Hijo. En Hechos 2:24 vemos que también en la resurrección participó el Padre.
En Romanos 8:11 vemos que la resurrección de Cristo participó el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? La Trinidad completa participó en todo este hecho y está implícita en toda la palabra de Dios. Desde cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en el Génesis, vemos esta unidad perfecta en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno ejecutando fielmente la misión por el propósito por el cual fue enviado. Entonces, esto también lo vemos aquí en el bautizo. O sea, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez la Trinidad participando de manera activa, ¿no? En todas estas cosas. La Gran Comisión, como nosotros la conocemos, pues habla de que debemos de predicar el Evangelio. Es una gran comisión, es un mandato de Dios, no es algo optativo como ninguna de las otras cosas. Vemos el bautismo y vemos también el que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, la adoración tiene que ser hecha en la forma en la que Dios dice que debe de ser hecha. Nosotros nos acercamos a Dios y por medio de Jesucristo. Esa es la forma correcta. Entonces, vemos que el respetar las formas de Dios es algo muy importante. Ahora le voy a hablar un poco del bautismo, solamente para darle un contexto histórico del por qué el Señor Jesús pues manda. Él en Juan 3 vemos que decía que también estuvo bautizando después de que él fue bautizado por Juan el Bautista en esos tiempos. Sin embargo, en esos años se considera que alrededor de 200 años a 160 años, nació una secta que se llamaba de los Esenios. Esta fue fundada por un hombre que se llamó el primer Mesías, pero pues no era. Este hombre se le conoció como el profeta de justicia. Y este hombre pues funda esta secta. Ellos, se lo menciono porque ahorita es mucha la información que hay acerca de ellos. Ellos también llevaban a cabo algo parecido al bautismo en sumergirse en agua, pero ellos lo hacían como un ritual de purificación 3 veces al día. O sea, lo que para los fariseos era el lavado de manos, como este ritual de purificación así que no podían pasarse, para ellos era esta inversión en agua 3 veces al día. Ellos no lo hacían para perdón de pecados ni nada parecido a lo que hacía Juan. Y era una forma ritualista, por así decirlo, que solamente aplicaba a los que estaban allí dentro de su misma comunidad esenia, que practicaban su misma creencia. En estos tiempos, esta era una de las sectas. Los fariseos se consideran una secta, los saduceos se consideran otra secta y ellos eran otra secta, con diferentes formas de ver cómo se debería de hacer la adoración a Dios y cómo llevar la ley de Dios. O sea, cada uno tenía su interpretación y ellos tenían esta interpretación. Se lo comento porque hoy ha salido mucho esta información de que sí, Juan Bautista era fue de alguna manera adiestrado por ellos, si el mismo Jesús perteneció allí, pero no hay una prueba ninguna que nos diga que esto fue así. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas. No hay nada que diga que fue así y hay diferencias abismales. O sea, mientras Juan el Bautista predicó un bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, y el Señor Jesús pues avala este bautizo yendo a bautizarse, y esto es lo mismo que les dice a sus discípulos, aunque sabemos que el bautismo no es para salvación, es decir, no me bautizo para ser salvo, me bautizo porque soy salvo, y ahí hay una gran diferencia. O sea, no es para salvarme, es porque yo ya soy salvo y yo cumplo con un mandato de Dios, que como les digo, las formas establecidas por Dios sí importan. El bautismo no es optativo, es un mandato de Dios, que si uno tiene la oportunidad de hacerlo, es importante que uno lo lleve a cumplimiento, porque es algo que el Señor Jesús está mandando aquí en su misma palabra, y obviamente el dar evidencias de esa salvación guardando los mandamientos que Él nos ha dado. O sea, esto es lo que comprende esta nueva vida, esta nueva naturaleza que tenemos. Entonces vemos aquí cómo el Señor manda a predicar el Evangelio, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta gente que ha creído con esa fe salvadora tiene ahora esta cuestión de bautizarse, que como les digo es un mandato de parte de Dios, que en cuanto haya oportunidad, uno mismo, el mismo Espíritu
te va dando esa parte de querer cumplir con los mandatos de Dios. O sea, es algo que ya viene en nuestra naturaleza y uno sabe que se bautiza precisamente como esa evidencia de una salvación que ya es externa, es una evidencia externa. Y cumplir los mandatos del Señor Jesús. Y es muy interesante esto porque hoy, como nunca, mis amados hermanos, es muy importante que los líderes, la gente que está en eminencia dentro de las congregaciones, pues sí, sean nacidos de nuevo, tengan amor por las almas y que cumplan y hagan cumplir las formas establecidas por Dios. Es muy importante que nosotros podamos tener esa disposición y esa humildad y esa disciplina cristiana de cumplir con las formas de Dios. Digo, a todos nos gusta que los líderes sean nacidos de nuevo y que tengan amor por las almas, pero a la hora de que se aplica esto de cumplir con las formas establecidas por Dios, hay gente que ya no me cayó bien. Entonces, hay muchas cosas y se pueden sacar muchísimos principios de autoridad en este sentido. Yo recuerdo así una de las cosas que a mí me marcaron en mi vida cristiana y donde Dios así me estableció: sométete a tus autoridades, porque esa es la forma correcta en la que tú te debes de dirigir en las congregaciones. Me acuerdo cuando nosotros estábamos en IPCO y pues llegó un momento, mis hermanos, en donde ya estábamos en el avanzado, se los cuento como anécdota y quienes estuvieron con nosotros quizás lo recuerden. A mí ya había muchas cosas en donde yo tenía que entrar en esa disciplina de estudio, de dedicarle tiempo a la palabra, de estar enfocada en lo que estaba haciendo, de hacer las cosas con esa pasión de vida, ¿no? Y luego me acuerdo que nuestro pastor, un excelente maestro de la palabra de Dios, que Dios usó para formar también nuestro carácter y respetar estas formas establecidas, pues ya se ponía un poquito ya más exigentito, como debía de ser, en que ya no checaba la ortografía, ya no checaba todos los detalles. Y sí llegó un momento en donde yo dije: Señor, no voy a poder. Pero en una forma de reclamo de mi parte, o sea, como diciendo: Señor, o sea, yo me estoy esforzando, pero no. Entonces el Señor sí me dijo, pues, ¿quién te tiene ahí? ¿Es voluntario o no? No, pues sí es voluntario. Sométase. Esto es formativo. Me decía el Señor, es formativo. Vas a aprender mucho en la disciplina, en guardar las formas establecidas. Y yo decía: Señor, me costó trabajo, no se los voy a negar, pero sí le doy las gracias por la vida de nuestro pastor, que sin duda alguna formó algo en mí, y yo sé que en quienes permitimos que se formara eso, al guardar las formas, porque es un hombre que guarda las formas de Dios y que le gusta que se cumplan también, porque él sabe que es parte de su ministerio. Porque mire, predicadores elocuentes, bonachones, buena onda, carismáticos, caíme bien, esos purulan y van a seguir saliendo por todos lados, y más en estos tiempos en donde la gente por el comezón de oír ya se van a ir con cualquiera, ¿no? Pero hombres que guarden las formas de Dios, lo establecido por Dios, que apliquen correctamente la disciplina dentro de la iglesia, que se ve esa evidencia de nuevo nacimiento, ya no hay tantos. Entonces hay que valorar y hay que apreciar, y pues yo le digo que el pastor es un excelente maestro, igual que nuestra pastora. Aprovéchelos, acérquese. Si usted es miembro de nuestra congregación, aprovéchelos, acérquese. Ellos para eso están, y yo sé que con mucho gusto, yo cuando tengo una duda también, pastor o pastora, ¿no? Entonces siempre están ahí, pero es muy importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos todo esto. O sea, fíjense cómo la gran comisión es predicar el evangelio para que se genere esa fe salvadora. Ahora, ya se generó esa fe salvadora, ya hay un nuevo nacimiento, el bautismo en agua, bautismo que es de inversión completa, o sea, es una inversión completa, es sumergirse como un mandato de Dios y una evidencia de que yo ya nací de nuevo, no para salvación de ninguna manera, y el guardar todas las cosas establecidas por Dios. Ahora usted va a decir: no, o sea, yo puedo servir a Dios pues como yo quiera, como yo pueda, o sea, ¿a mí de qué me sirven las formas? Déjeme le digo una cosa, simplemente
para poder crecer espiritualmente hay que menguar en la carne. Y las formas, guardar las formas de Dios, las establecidas por Dios, y ser, y ser disciplinados, y nosotros ser humildes y someternos a nuestras autoridades espirituales en todas las áreas que se nos dicen conforme a la palabra de Dios, definitivamente hace menguar al hombre carnal. O sea, hace menguar al hombre carnal de tal forma que el espiritual puede ir creciendo de una manera sana. Y si no, pues, desde respetar horarios, en esa coinonía, en esa comunión como hermanos, respetarlas de si, no sé, si hoy vamos a venir de este color, pues de este color. Desde respetar todas estas cosas es formativo. Y es algo muy indispensable y prescindible, y que de esta forma la iglesia da testimonio y lleva a cabo la gran comisión. Como dijo una vez un predicador, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio, y cuando sea necesario, habla. O sea, es un estilo de vida, es una forma. Entonces hay que apreciar esa parte y hay que guardar estas formas establecidas por Dios y predicar el evangelio. Esta es una de testimonio cuando sea necesario con nuestra boca, porque tenemos un Dios tan grande que todo esto nos lleva a que Él, en la apertura de la gracia, ya no hay judío ni gentil, cualquiera puede tener la salvación si solamente tiene fe y se arrepiente de sus pecados, fe en el Señor Jesucristo, y hay un arrepentimiento genuino. Y esta es la buena noticia para todos, que ya no tenemos esa condenación eterna a la que ya estábamos nosotros pues condenados, valga la redundancia, sino que ahora tenemos esta vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les doy muchas gracias, mis hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta última parte de los evangelios. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Aquí tomando el relevo que comenzó nuestro hermano Vidal, nuestro pastor, y ahora yo, y con el único propósito de que la palabra de Dios precisamente sea predicada, caiga en buena tierra en nuestros corazones y podamos dar ese fruto digno de hijos de Dios. Dios los bendiga.